Buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y nos tocó hablar sobre la sección C y D. Voy a hablarles un poquito sobre la clasificación de palabras por su acento y estructura. Las palabras se clasifican según las sílabas que pronuncian con más fuerza, llamados sílabas tónicas. Según el acento pueden ser agudas, cuando la fuerza está en la última sílaba, por ejemplo, la palabra café. También puede ser graves o llanas, cuando la fuerza está en la penúltima sílaba, por ejemplo, la palabra música. También están las sobretrújulas, cuando la fuerza está antes de la antepenúltima sílaba, por ejemplo, la palabra llévatelo. Según su estructura, las palabras pueden ser simples si están formadas por una sola palabra, como por ejemplo sol, o están compuestas si se forman uniendo dos palabras, como la palabra sacapunta. Muy bien, conoceremos lo que son las propiedades del texto. Estas son aquellas características que permiten que el mensaje sea claro, estructurado y comprensible. Es decir, que para que el texto tenga sentido, claridad y calidad, debe de cumplir lo que son las siguientes propiedades que conocemos. En primer lugar, tenemos lo que es la propiedad de la coherencia. Esta hace referencia aquí a relación estructural y lógica de las ideas, que tiene como principal objetivo que el lector, aquel a quien va dirigido el mensaje, pueda comprenderlo con facilidad desde el principio hasta el final. Esto evitando caer en lo que son aquellas contradicciones o ideas aisladas que le llevan a la confusión. En base a esto surge la pregunta: ¿cómo logramos un texto estructurado? Entonces, para esto existen lo que son unos factores fundamentales que conoceremos a continuación, que trabajan en conjunto para lograr un texto coherente. La unidad temática ocurre cuando todas las ideas de un texto se relacionan con un mismo tema principal para así poder ayudar a comprender mejor el mensaje. Como por ejemplo, el reciclar ayuda a cuidar el medio ambiente. Separar los plásticos, vidrio y papel reduce la contaminación. Entonces, como vemos aquí, todas las ideas hablan sobre reciclar y hacia el cuidado del medio ambiente. Ahora, la progresión temática consiste en presentar las ideas de forma ordenada y lógica. Como por ejemplo, primero se separan los materiales, después se clasifican y finalmente se reutilizan. Entonces, aquí las ideas van avanzando con un orden lógico. Entonces, de tal manera, estas propiedades ayudan a que un texto sea más claro, organizado y más fácil de comprender. La cohesión es la unión de ideas dentro de un texto para que todo tenga sentido y fluidez. Se logra mediante varios procedimientos, lo que es la repetición de palabras importantes, el uso de pronombres, la sustitución de palabras, elipsis, que son las omisiones de palabras, y los conectores. Estos elementos permiten de que el texto no sea repetitivo y sea fácil de leer. Los signos de puntuación son una herramienta clave en la escritura, ya que permiten organizar ideas, marcan pausa y dan un sentido correcto al texto. Sin ellos, el texto podría ser confuso o difícil de entender. Entre los principales signos de puntuación tenemos el punto, que da el fin a una oración, la coma, que permite una pausa breve en el texto. Punto y coma separa ideas relacionadas pero independientes. Dos puntos que nos sirven para dar explicaciones, ejemplo o enumeración. Signo de interrogación, que nos permite hacer preguntas, y los signos de admiración, que nos permite transmitir emociones como alegría, enojo, tristeza. El uso correcto de los signos de puntuación da claridad al mensaje y ayuda a evitar errores de interpretación. Continuamos con la recurrencia. La recurrencia es una estrategia que usamos en los textos para repetir palabras o ideas importantes de una forma intencional. No es un error, es una herramienta. Cuando un escritor repite algo, lo hace con el propósito de que el lector no olvide la idea principal.
Por ejemplo, si en un texto sobre educación se repite constantemente la palabra aprendizaje, es porque el autor quiere que ese concepto quede grabado en nuestra mente. Existen diferentes tipos. Podemos repetir la misma palabra, podemos repetir la idea con sinónimos o podemos repetir la misma estructura en varias oraciones seguidas, como cuando decimos quiero estudiar, quiero crecer, quiero triunfar. La recurrencia también le da ritmo al texto y lo hace más fácil de seguir. Por eso lo vemos en discursos, en textos argumentativos y hasta en canciones. La recurrencia no es redundancia, es énfasis, es la forma en que un texto nos dice esto es importante, no lo olvides. La sustitución es un procedimiento de una cohesión que consiste en reemplazar una palabra por otra para evitar repeticiones innecesarias. Generalmente se utilizan pronombres o palabras equivalentes que se refieren al mismo elemento. Esto hace que el texto sea fluido, variado y menos repetitivo. Existen diferentes formas de sustituir palabras, pero algunas de estas formas son sustitución usando sinónimos. Esto consiste en cambiar una palabra por otra que significa lo mismo dentro de ese contexto. Un ejemplo de esto sería: decidieron adoptar un perro, el can se adaptó rápidamente a la familia. Otro ejemplo de esto sería sustitución por hiperónimos o hipónimos. Un hiperónimo es una palabra general que abarca a otras. Flor es un hiperónimo de rosa. Y un hipónimo es una palabra específica que forma parte de un grupo. Por ejemplo, rosa es un hipónimo de flor. Un ejemplo de estos dos juntos serían: le regaló unas rosas. Estas flores eran sus favoritas. El siguiente punto que tenemos es la elipsis. La elipsis es un recurso gramatical que consiste en omitir intencionalmente palabras que ya se sobreentienden por el contexto. Una de sus grandes ventajas es que ayuda a que el texto sea más corto, directo y fluido, evitando así repeticiones innecesarias que vuelvan la lectura pesada o redundante. Lo utilizamos muchísimo tanto para hablar todos los días como para escribir. Un ejemplo muy claro de la elipsis es una frase que dice: Ana estudia medicina y Pedro ingeniería. Como se puede notar, en la segunda parte se ahorra el verbo estudia, porque ya se entiende perfectamente lo que hace Pedro. Así, gracias a la elipsis, logramos comunicar lo mismo, pero con mayor elegancia y claridad. Los marcadores discursivos son fundamentales porque permiten conectar ideas de manera lógica y coherente. Gracias a ellos, el lector o el oyente puede comprender mejor las relaciones entre las distintas partes de un texto o discurso. Sus principales funciones son organizar la información, facilitar la comprensión del mensaje, relacionar ideas y argumentos, dar fluidez al discurso y guiar al lector u oyente a través del texto. Algunos ejemplos pueden ser orden: primero realizar una investigación, luego analizar los resultados y finalmente presentar las conclusiones. Adicción puede ser que se aplicó una encuesta, también se realizaron unas entrevistas. Contrastes, pues el proyecto fue exitoso, pero sin embargo presentó algunas dificultades. La podemos utilizar en la vida diaria, directo en conversaciones diarias, exposiciones orales, ensayos académicos, informes de investigación, noticias y artículos periodísticos. Los conectores son palabras que unen ideas, oraciones o párrafos y muestran la relación entre ellos y permiten que el texto tenga coherencia y continuidad lógica. Por ejemplo, hay tipos principales: adición, esto es, además, también, etc. Contraste, pero, sin embargo. También está la causa, por qué, ya que. También hay una consecuencia, por eso y entonces. Hay un ejemplo claro: estudié mucho, por eso aprobé el examen. Eso sería un ejemplo claro como de usando conectores, ¿no? De usar las palabras para que todo tenga, el propósito final es permitir que el texto tenga coherencia y una continuidad lógica. Al final los conectores nos ayudan a entender eso, a que podamos usar de manera fiel el texto. La adecuación es una propiedad del texto que consiste en adaptar el lenguaje y la forma en comunicarnos en diferentes situaciones. El tema, las personas a quienes nos dirigimos, es decir, no hablamos de la misma manera que
Podemos hablar, por ejemplo, de un familiar con un amigo que, por ejemplo, una entrevista de trabajo o un profesor, un licenciado. La adecuación permite que el mensaje sea claro y apropiado para cada contexto. Para lograr, debemos considerar a quiénes va a ir dirigido el mensaje, cuál es el propósito del mensaje y la comunicación, y en qué tipo de lenguaje es el más adecuado, sea informal o formal. La adecuación es un texto que debe cumplir con ciertas reglas sociales y de contexto. Un mensaje puede estar correcto gramaticalmente, pero si no es adecuado o si no es apto, el mensaje tiende a ser fallido. Para ello tenemos 3 elementos clave que son el receptor, el canal y la situación. El receptor básicamente es la persona que recibe el mensaje, ya sea un amigo, un juez o un niño. El canal es el medio que utilizamos para un correo formal, para un mensaje de WhatsApp, para decir un discurso. Ya la situación es básicamente el momento o el lugar. El momento es de 1 hora a 1 hora, el lugar es en una fiesta, en una cafetería o puede ser en una entrevista de trabajo. Estos son los 3 elementos clave de la adecuación. Muchas gracias.